para considerar la palabra de Dios. Y yo les invito, hagamos una oración más que podamos discernir y entender su preciosa palabra para nuestras vidas hoy acerca de este tema que está a la puerta, toda la celebración de Día de Muertos, Halloween, y vamos a considerarla a la luz de la palabra. ¿Está bien? Padre, te pedimos, mi Dios, que ministres a nuestras vidas tu preciosa y santa palabra, que podamos entender, discernir. Guíanos a toda verdad, tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad, y solicitamos hoy, Padre eterno, que tu Espíritu Santo lo haga en nuestras vidas y podamos ser hacedores de tu preciosa y santa palabra y ser transformados por ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, vamos a estar viendo algunas citas, se las voy mencionando sobre la marcha. Halloween. Hay una gran pregunta aquí, ¿celebrar esto es malo? ¿Celebrar Halloween es malo? Y hay muchas respuestas a ello. Algunos dicen que sí, otros que no. Otros dicen que es ser fanático o ser exagerado. Pero vamos viendo su origen. Aquí en este lugar, en esta iglesia, no se prohíbe nada, pero sí les hacemos entender el origen y ahí considerar a la luz de la palabra qué es bueno y qué es malo. La palabra de Dios lo marca bien claro, cosas que están equivocadas, mal, que son erradas, reprobadas por Dios, y cosas que no. Bueno, el origen del Halloween tiene su origen en los celtas, una comunidad de los celtas, y estos celtas, el gobierno de los celtas era dado por unos sacerdotes paganos llamados druidas. Los druidas eran unos satanistas que adoraban al dios de la muerte llamado Samaín o Shama. Samaín es el dios de la muerte, y estos sacerdotes druidas de la localidad de los celtas eran satanistas y adoraban a ese dios de la muerte. Estos sacerdotes controlaban a la gente a través del temor. Era de controlar. Y siempre que se controla a la gente a través del temor, eso no es correcto, está mal, es pecado, ¿sí? Ellos controlaban a la gente a través del temor porque cada festividad de la muerte, esto lo hacían el 31 de octubre, siempre el 31 de octubre ellos lo establecieron esta fiesta para sería tomaban un gran auge porque ellos celebraban la muerte. Ellos celebraban la muerte con sacrificios de animales, y está descrito hasta de humanos. Ofrecían sacrificios para exaltar a Satanás. En estas fechas, en el mundo satánico, incluso ellos, qué pena, qué vergüenza para algunas personas, que ellos están más metidos a veces en el ayuno y en la oración, por así decirlo, los satanistas, que a veces hasta dentro de los mismos cristianos, ¿sí? Y decía, ellos lo hacían, ellos pedían, por ejemplo, esos sacrificios, y lo hacían precisamente en esas fechas, al pedir las ofrendas, que es lo que vino a ocupar el lugar ahora de pedir calaverita, de pedir calavera. La gente pide calavera. Los druidas iban a pedir ofrendas a las casas, y las casas donde no les ofrecían ofrenda, ellos maldecían a esas casas. Tenían tanto poder por el diablo, que está descrito que esas casas que no les daban ofrendas las maldecían, y algo sucedía en esas casas. En algunas casas hasta moría gente. O sea, esto es real, ahí está, búsquenlo incluso en internet, ahí está. Entonces la gente, ¿qué hacía? La gente le daba ofrenda no por voluntad, lo daba por miedo, ¿sí? Y eso no tiene ningún valor. Esto mismo aplica a la casa de Dios. Todo lo que damos aquí debe de ser por voluntad, no por miedo, no por amenazas, no por nada. Estos hacían este trabajo, ¿sí?
y celebraban la muerte con sacrificios a Satanás, le decía. Entonces el origen de Halloween, el origen en estas fechas es el Samaín, que es paganismo celta. Samaín, que sus sacerdotes eran los druidas, que eran sacerdotes satanistas, ¿sí? Y ellos también decían que en esta fecha, el 31 de octubre, el Samaín, era el momento en que los muertos podían pasar la línea que separaba el otro mundo, el inframundo, por así decirlo, el mundo de los muertos, de este mundo de los vivos. Hay una línea que en esta fecha, el 31 de octubre, esa línea como que se acercaba, se comprimía, y entonces los muertos podían pasar a este mundo. Ese era su argumento de estas personas, de estos sacerdotes satanistas, de los celtas y todos ellos, y decían que era el momento en que los muertos pueden pasar a este lado. Pero en realidad todo esto tiene que ver con el paganismo, con la brujería y con la hechicería. Si ustedes han leído la palabra de Dios en el relato del rico y Lázaro cuando murieron, y el rico levantaba los ojos a Abraham donde estaba Lázaro y le decía: deja por favor que Lázaro venga y por lo menos moje con su dedo mis labios, que estaba en gran agonía, o que fuera a predicarle a sus hermanos para que no llegaran a ese mismo lugar. Y Abraham le dijo: no es posible, que oigan a los profetas, porque aunque se levante un muerto, si ellos no quieren, no lo van a oír, no van a convertirse a Dios. Y dice: porque es imposible que los de este mundo pasen para el otro. No hay cavidad, la palabra de Dios lo dice. Y ellos argumentan, pero saben que el diablo es un padre de mentira. Y ellos decían, los druidas, los celtas, ¿sí?, los que celebran el Halloween, y mucha de la gente en nuestra cultura, en nuestro medio, por eso son las fechas que ponen la mesa y ponen sus ofrendas. Hay un día para los niños, un día para los muertos accidentados, ¿sí estoy bien? Un día, y así, está por días, ¿sí? Y les ponen ahí en la mesa su rico molito, sus botellas de cerveza, sus botellas de alcohol y sus guisos que más les gustaban, y los ponen ahí, que porque según en esas fechas vienen los muertos. Es mentira, no vienen, ¿sí? Pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Decía, todo esto tiene que ver con el paganismo, con la brujería y con la hechicería. Los druidas pedían esas ofrendas en aquel tiempo para ofrecer sacrificios a Satanás. Ese era el propósito del pedir ofrendas, lo que ahora ha traducídose en pedir calaverita, que se visten de fantasmas, de monstruos, de vampiros, de calabazas y X, de todo eso que ustedes saben, ¿sí? Entonces, a muchos les parece inocente la celebración del Halloween, la celebración de muertos, pero la verdad es que no lo es. No es nada inocente. Es un día grande de invocaciones. En el satanismo, en la brujería, es el día más fuerte de invocaciones al diablo. Es el día donde hacen muchos sacrificios. Y como les digo, no solo sacrificios de animales, sino hasta de humanos han llegado a hacer estas personas, estos druidas y todos los satanistas. Y aunque esta celebración algunos lo hacen por juego, ¿sí?, pero déjenme decirle que aunque usted y yo lo hagamos o lo hayamos hecho en algún momento por juego, estamos involucrándonos en el ocultismo. Es serio, no es cualquier cosa. Estamos involucrándonos en el ocultismo. No solo en el ocultismo estamos involucrándonos con demonios y en el ámbito del satanismo. Así de grave es, no es cualquier cosa. Yo le pedí perdón a Dios, yo cuando era niño, por ignorancia. Yo me acuerdo, nos íbamos a traer unos chilacayotes por ahí a los terrenos y los vaciábamos y le hacíamos los ojitos, la boca y le metíamos una vela y órale, vámonos a pedir la calavera, ¿sí? En ignorancia, pero eso provoca que nos involucremos en ocultismo, con demonios y en el satanismo. Eso hace que nos involucremos en una actividad diabólica.
Para los satanistas ese es el día más sagrado. El 31 de octubre y los días subsecuentes es el día más sagrado para ellos. Esa fecha, ¿sí? Para los satanistas, para los demonios. Ahora, cuando hay una ignorancia en la palabra de Dios, eso nos puede llevar a participar en estas prácticas diabólicas, ¿sí? Definitivamente es participar en prácticas diabólicas. Yo recuerdo cuando en la escuela todos tenemos esas experiencias y a veces ya se obliga a los alumnos. Generalmente pues esas fechas mejor nuestros hijos no van, no te presentas, ¿sí? Allá a veces hasta en el trabajo, yo me acuerdo ahí en la oficina o en el trabajo, cada quien va a traer algo para poner a la mesa. Yo nunca, ¿por qué no? No creo, los muertos no vienen. Y ya les daba conforme a la palabra argumentos, ya después ni nos toman en cuenta porque saben que nos llaman exagerados, nos llaman santurrones, nos llaman legalistas, a veces hasta dentro de la misma iglesia. ¿Por qué digo dentro de la misma iglesia? Porque hay algunos autores, aún cristianos, como no digo su nombre, pero empieza con A y termina con N, decía que era válido y participaba en todas estas acciones del Día de Muertos y de disfraces, ¿sí? Y hay muchos en algunas iglesias que lo permiten. Imagínese usted que nosotros, oiga pastor, me da chance de poner unas calabazas. ¿Cómo que calabazas? O fantasmitas. Eso es participar del satanismo. No es tan sencillo. Incluso si usted tiene en su casa, discúlpeme, se lo tengo que decir, si usted tiene algunos elementos, algunos objetos como esos en su casa, está participando del satanismo. Punto. Y no lo digo yo, así está mencionado en la palabra de Dios. Entonces decimos que la ignorancia bíblica te puede llevar a participar de prácticas diabólicas. Les decía, algunos dicen, es para ganar almas para Cristo, pastor. Hay que entrarle con ellos. Yo voy, pero por ahí les predico. Mentira. Jesús sí nos ha mandado a predicar el evangelio, pero no con sus modelos y métodos de ellos. Dios tiene sus propios modelos, Dios tiene sus propios métodos, sus formas. Es con el amor de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No tenemos que acomodarnos a ellos. Vamos a empezar con algunas citas y empecemos con el libro del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, en su versículo 11. Vamos a dar lectura a algunas citas bíblicas. Efesios 5, 11. Desde el 8, miren, desde el 7 les leo. No seáis pues partícipes con ellos, ahí luego leen el contexto todo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y es el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Y estas obras, todas estas actividades en torno al Día de Muertos, al Halloween, son obras de las tinieblas. Y la palabra de Dios dice: no participes, repréndelas, repréndelas. Alguna ocasión me han dicho, pastor, ¿es malo hacer pan? No es malo hacer pan, pero ¿por qué lo tienes que hacer en esas fechas? A mí me encanta el pan, me envenenan con el pan, pero ¿por qué hacerlo? Yo sí, de repente hacemos pan, panquecitos, pasteladas, empanadas, lo que sea, pero ¿por qué en esas fechas? Y ahí está la palabra de Dios con toda claridad: no participes, sino por el contrario, repréndelas. No participes de poner calabazas en tu casa, fantasmitas en tu casa, telarañas, monstruos, arañas y todo eso. Dice: no participes, antes bien repréndelas.
Que si se puede poner mesa en mi casa, pastor, pues sí se puede, pero no debes. Cada quien hace lo que quiere. Y vamos a ver por qué no se debe, ¿sí? No es fanatismo, no es legalismo, es radicalidad. La palabra de Dios es clara, contundente y veraz. No participes en esas obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas, repréndelas. En la ley que dio Dios a su pueblo, en el libro de Levítico, vamos ahora a Levítico, capítulo 20, y vamos viendo las citas para que vea que ahí está descrito. Levítico capítulo 20, versículo 27. Ahí vemos que el Halloween no es un juego, ¿sí? 20:27 dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Punto. ¿Ah? En el tiempo de la ley así estaba establecido. Las leyes que Dios le dio a su pueblo en el Pentateuco: todo hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Adivinación, brujería. Y mire, cuando tú tienes objetos, evocas a espíritus. Cuando tú tienes objetos, evocas espíritus. Por eso no es tan sencillo. ¿Qué decía Dios cuando de repente al templo, al tabernáculo, y ahí lo vimos apenas en una prédica del domingo, el caso de Josías, cuando vino a hacer una limpieza al templo? En el templo donde se adoraba a Dios habían metido utensilios que usaban para adorar a los ídolos, y todos esos utensilios evocan espíritus inmundos, de demonios, espíritus de muerte. Y es lo mismo que equivale. Si tú pones ahí las calabazas, los monstruos y los fantasmas y toda esa situación, estás evocando espíritus, ¿sí? Espíritus del mal. Y ahí dice claramente: no debemos participar. No debe de haber anatema. En aquel tiempo no podía haber anatema en la casa de Dios. Por eso Josías los sacó y los mandó destruir y quemar, y se destruyeron. Si nosotros tenemos en nuestra casa algún anatema, ¿qué tenemos que hacerlo? Sacarlo y destruirlo. Sacarlo y destruirlo. Porque así porque ¿qué pasa? Si tenemos esos objetos, es lo mismo que estar evocando espíritus. Y por ahí entra la maldición a nuestra casa. Esos objetos pueden ser puntos de contacto. Y díganme si no, miren, en el mundo espiritual, un ejemplo sencillo. Si alguien de nosotros tuviera películas, CDs, ya pasó de moda el VHS y el DVD, todas esas cuestiones que en mis tiempos eran lo bueno, de pornografía. ¿Qué pasa si yo tengo esos objetos de pornografía en mi casa? Evoca un espíritu llamado lujuria. Y por eso andan todos ahí calenturientos, lujuriosos y lascivos. Es la verdad. Si usted se pone a ver películas que incitan a todo eso, porque hay en la actualidad, por eso andan todos locos, queriendo conseguir la pastillita azul y demás, porque evocan espíritus. Y lo mismo pasa si tenemos esos objetos que son destinados para esas prácticas, están evocando espíritus. Y hay muchas veces anatema en nuestra casa. Esos objetos pueden ser puntos de contacto para el mal. Vámonos a otra cita. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 15.
No, pastor, eso es exagerado, es legalista. Yo sí convivo con mis vecinos, con mis amigos, y nosotros hacemos las posadas y nosotros hacemos las calaveritas. Hay en la iglesia que gente que participa, allá ellos. La palabra de Dios es clara y contundente. Miren lo que dice Éxodo 34:15. Por tanto, ¿ya lo tiene? Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te ¿qué? Invitarán, te van a invitar. ¿A poco no los han invitado a ustedes? Y te invitarán y terminarás ¿qué? Comiendo de sus sacrificios. Comerás de sus sacrificios. Comes de sus sacrificios. Por eso ahí está bien claro. No soy espantado ni soy legalista. La palabra de Dios dice: no harás alianza. No harás alianza. A un servidor le llueven luego de repente invitaciones ahí donde ando trabajando. Lo invitamos a la fiesta del pueblo, el santito, y va a haber tamales y carnitas, barbacoa, coca y todo. Muy amable, gracias. No. Los tamales del 12. ¿También? Bueno, sí. No harás alianza porque el mal siempre te va a invitar. Te va a invitar. Y vamos a otra cita, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Yo sé que esta palabra a algunos tal vez nos está cayendo como bombazo, algunos que nos están mirando en las redes y van a reprobar de legalista, exagerado, cuadrado, ignorante y todo lo que nosotros querramos imaginar y decir, pero con estos versículos que hemos leído creo que está muy claro. En el libro de Isaías capítulo 5, en el versículo 20, para los que pensamos de una manera diferente, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Eso no tiene nada de malo, pastor. No tiene nada de malo. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Ahí está. Isaías 5:20. Y todos los textos que anteriormente leímos. ¿Sí? Y prácticamente quiero casi estar terminando, no se emocionen. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. A partir del versículo 9, y aquí en mi Biblia dice amonestaciones contra costumbres paganas precisamente. Son unas amonestaciones contra costumbres paganas que había adoptado en algún momento, que pudiera estar en riesgo de adoptar el
el hombre, ¿sí? Y dice aquí, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando al pueblo de Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Era una práctica, un dios del fuego, el dios Moloch, que es esta práctica. Dice, ni siquiera practiques, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, no debes de participar en nada de eso. ¡Ey! No debes de participar en nada de eso, porque todo eso es abominación a Jehová. Apenas ayer antier, precisamente en una charla ahí en el trabajo me decían, oiga, ¿y usted no pone mesa? No pongo mesa. ¿Por qué no pone? Es que los muertos ya no vienen. Yo disfruté a mis padres, a algunos amigos, a seres queridos en vida, ya después, ya nada. Es que si vienen y si le chupan el elixir a los alimentos, pues entonces les pondría yo diario si vinieran. No vienen, la palabra de Dios es clara, no vienen. Todo esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y ahí va tu recomendación. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Tienes que guardarte de ser perfecto, guardar de no participar de todas estas prácticas, que pedir calaverita, que adornar tu casa con calabazas, telarañas, fantasmas y todo eso es evocar espíritus. No es tan sencillo. Ay, pero tan bonita que se ve la calabaza, tan bonito que se ve mi hijo de fantasmita, de llorona, de murciélago o de calabazo. Y sí se ven graciosos los niños, pero vea que tiene un efecto: evocar espíritus. ¿Sí? Ahí está. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, ¿qué dice? ¿No te lo permite el pastor? ¿No te lo permiten los líderes de la iglesia? No te lo permite Jehová tu Dios. Punto. Ahí está. No te lo permite. Chancecito. Los tamalitos del santo patrón. No te lo permite. Si están ofrecidos al santo, si están... Esto es un tema muy profundo, habría que ver muchas cosas más, pero ahorita, a grosso modo, podríamos decir, no es para tanto, pastor. No, no es para tanto. Aquí dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te lo ha permitido Jehová tu Dios. No hay más. No harás alianza con ellos porque te van a terminar invitando y vas a terminar haciéndolo. Yo aguanto, pastor, yo convicciones firmes. Bueno, sí, no digo que no hablemos y no compartamos con esa gente. Tenemos que hablar, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que mostrar y reflejar el amor de Cristo. Podemos invitarlos a nuestras casas a comer, a nuestras convivencias, a la iglesia. Hay que convivir con ellos, mostrarles el amor de Cristo.
pero no por eso tengamos que participar de todas estas actividades. Necesitamos caminar en obediencia a la palabra de Dios, no hay más. Y yo creo que cuando hacemos estas prácticas, yo lo entiendo así. Cuando hacemos estas prácticas, puede ser por dos motivos. No encuentro un tercer motivo. Yo encuentro, estudiando la palabra de Dios y reflexionando, creo que solamente hay dos motivos para poder participar de estas actividades del Halloween y de otras tantas más. Pero ahorita estamos con lo de Halloween. Número uno, por ignorancia. Y número dos, por desobediencia. No hay más, solamente por ignorancia. Yo lo hice. Yo iba bien contento de niño con mi chilacayote y una vela ahí prendida adentro, y ahí andábamos en las calles. Yo lo hice. No sé cuántos de aquí lo hicieron. Algunos nos disfrazamos, algunos andábamos pidiendo pan y dulces y bien emocionados y todo eso, pero ya vimos el origen. Lo hicimos por ignorancia. Pero después de esta plática que acabas de escuchar, si lo sigues haciendo, ya nada más queda uno. No hay más. Por ignorancia o por desobediencia. Y ahí está bien claro en Deuteronomio: a ti Dios no te ha permitido que participes de ello. No te lo tiene permitido. Talí no te lo tiene permitido. Cuando entonces entiendo esta palabra a mi vida, y yo creo que tú a tu vida, no nos queda otra cosa que decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque lo hice. Lo hice en ignorancia, lo hice porque mis padres me vistieron, por diversas causas que cada uno de nosotros sabemos. Y yo creo que hoy es un tiempo factible para decirle: Señor, perdónanos si en ignorancia hemos participado de estas actividades. Y Dios nos perdona. Dios nos perdona a algunos de nosotros que lo hicimos por ignorancia. Dios nos restaura, Dios nos sana y Dios nos alinea a poder vivir conforme a su palabra. Este es nuestro guía, la palabra de Dios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies en esta hora. Si hay alguien que reconoce que necesita ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón porque tal vez participamos en algún momento, incluso en nuestra niñez, o por los que tenemos hijos y en nuestra ignorancia los vestimos de monstruitos y los mandamos a pedir calavera. Hoy necesitamos pedir perdón a Dios. Padre bendito y maravilloso Dios, aquí estamos hoy frente a tu palabra, mirándonos en ella como en un espejo, Señor Jesús. Hoy entiendo tu preciosa y santa palabra. Hoy entiendo tu voluntad para mi vida, para mi familia, para esta iglesia a la cual tú nos permites ser parte. Necesitamos, mi Dios eterno, conocer más de ti. Muchas cosas ciertamente las hemos hecho por ignorancia, pero gracias a ti, Señor Jesús, que te revelas a nuestras vidas, revelas tu voluntad, revelas tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos a nuestra vida hoy una vez más. Y hoy te pido perdón, Señor Jesús, por esas prácticas que en mi niñez llevé a cabo, por esas prácticas que tal vez alguno de nosotros hicimos con nuestros hijos. Perdónanos. Hoy te pedimos perdón, Padre, y entendemos que todas esas prácticas no nos las permites tú, oh Jehová de los ejércitos. Ayúdanos a caminar en rectitud, oh Dios, a ser perfectos como es tu mandamiento, a no hacer alianzas,
Sí podemos convivir, sí podemos platicar, sí podemos, oh Dios eterno, hacer actividades juntos, pero nada que comprometa nuestra relación contigo, nuestra santidad delante de ti, oh Dios. Gracias por esta obra de perdón en nuestras vidas y por esta reivindicación en tu camino, en tu voluntad, conforme a tu santa y preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos hoy gracias, mil gracias. Amén. Dios les bendiga.